Muy buenas tardes, señores del tribunal. Muchas gracias por su tiempo y asistencia. Mi nombre es Wilmar Alexander Serna Grisales, licenciado en Lenguas Modernas y estudiante del Máster en Neuropsicología y Educación. Doy inicio a la defensa de mi TFM titulado Relación entre procesos cognitivos que influyen en la inteligencia emocional y el bajo desempeño académico en jóvenes de 11 a 13 años en la línea de procesos de memoria y habilidades de pensamiento, en la modalidad de propuesta e intervención, y agradecer al doctor Javier Reyo Segovia por su significativa dirección. Vamos a hacer un pequeño recorrido por los apartados de introducción, marco teórico, contextualización, diseño de la propuesta de intervención, conclusiones y limitaciones y perspectiva. En cuanto a la justificación del tema, con los años de experiencia en docencia se ha podido conocer la importancia de la enseñanza del inglés como lengua extranjera para el contexto actual, pero observando que su aprendizaje muestra un bajo rendimiento académico, se requiere una interpretación reciente de inteligencia como tal, más allá de las características teóricas, que realce su trascendencia en función de la emotividad, teniendo en cuenta aspectos como la identidad. Por lo anterior, se presta atención al estudio de la inteligencia emocional para relacionarlo con el desempeño escolar y generar estrategias didácticas y programas de intervención que fortalezcan aquellas necesidades. En cuanto al problema y finalidad, se observan dificultades en el aprendizaje activo y significativo de la lengua en cuanto a procesos cognitivos de emotividad y habilidades de pensamiento, por lo cual se diseñó una propuesta íntegra que fortalezca la inteligencia emocional y por consiguiente el desempeño escolar. Bueno, los objetivos. El general es proponer un programa de intervención con bases neuropsicológicas que fortalezca dificultades de aprendizaje a jóvenes de 11 a 13 años de educación secundaria en sus procesos cognitivos de emotividad y habilidades de pensamiento, mejorando significativamente la inteligencia emocional y el rendimiento académico de la asignatura. Los específicos son establecer relación entre funciones cognitivas de emotividad y habilidades de pensamiento a través de observación y análisis de comportamiento. También analizar el desempeño escolar mediante pruebas estatales adaptadas a la población y colectar información cualitativa de valor y relevancia por medio de fuentes que han estudiado la problemática. En cuanto al marco teórico, tenemos el concepto de inteligencia que en principio, según Berrocal y Pacheco, se correlacionaba inteligencia por medio de pruebas de coeficiente intelectual. Seguidamente, Sternberg resignifica el concepto como el lazo existente entre emotividad, memoria, creatividad y optimismo, ya que aquellas experiencias garantizan el equilibrio afectivo y espiritual. Bueno, durante el año 83, el estudioso Howard Gardner en su obra dio a conocer las capacidades cognitivas del ser, considerando las competencias sociales como la habilidad para percibir las intenciones y motivaciones del otro y las competencias personales como interpretar y valorar los sentimientos propios. Entonces, el término inteligencia emocional nació con Thorndike en la ley del efecto con el aprendizaje animal relacionado a la emotividad. Después, en los 80, cuando Gardner publicó la teoría de las inteligencias múltiples, obedeciendo a características particulares del ser, pero fue enunciado por primera vez gracias a Salovey y Major desde las competencias sociales y personales propuestas por Gardner. Si bien que Goldman difundió abarcadoramente el término mediante su trabajo encaminado al medio empresarial. Bueno, se encuentran principalmente los modelos mixtos por Baroneal y el modelo de habilidad que contempla la manera de tratar afectivamente la información y el aprendizaje de competencias emotivas. Entonces, Salovey y Mayo perciben este modelo como una inteligencia propia y auténtica. A continuación se relaciona una serie de estudios empíricos que han tocado de alguna manera aspectos de la inteligencia emocional. En primer lugar tenemos el trabajo aplicado por Schutt et al. Con el instrumento SSEIT probado con alumnos de Australia. Por otro lado se encontró el estudio realizado por Burchard con el test de inteligencia emocional MSCEIT en estudiantes de Estados Unidos. Y por último y más importante, el trabajo de Berrocal y Pacheco
y Ramos, con la prueba Treat-Miramory Scale, valorando la opinión que tiene la gente acerca de su atención, precisión y dominio de situaciones emotivas, con una muestra representativa en España. Bueno, este cuenta con índices de autenticidad y solidez interna. Este es el anexo 3 del instrumento de evaluación de la inteligencia emocional de MMS24 por Fernández Berracol et al. 2004, cual se va a utilizar en esta propuesta de intervención. Bueno, referente al peso activo que ejerce la inteligencia emocional en los centros educativos, con base en Berrocal y Pacheco, hay estudios prácticos en la academia que han evidenciado mejoras en el rendimiento académico y disciplinar. Y basado en el trabajo de Pacheco, el docente dispone de competencias emotivas y afectivas para motivar a los aprendices, porque las aulas son el ejemplo de aprendizaje socioemocional de superior efecto madurativo. En cuanto a las bases neuropsicológicas, el trabajo llevado por Goldman afirma que el área elemental del cerebro es el tronco encefálico, que media con las funciones del SNC, surgiendo los circuitos emocionales que dieron a conocer el sistema límbico, y posteriormente la amígdala encefálica y el hipocampo que procesan y almacenan reacciones emotivas. Bueno, en síntesis, según Berrocal y Pacheco, las dificultades relacionadas con inteligencia emocional en el medio escolar son déficit en niveles de bienestar, disminución en cantidad y calidad de relaciones interpersonales, descenso de rendimiento académico y aparición de conductas disruptivas, exponiendo que la inteligencia intrapersonal predomina sobre la salud mental y el aprendizaje. Y de acuerdo con Schutt et al., el test de cociente emocional EQI pronostica sustancialmente los logros y metas esperados. Bueno, con base en Núñez et al., la educación emocional está orientada al perfeccionamiento de aptitudes y habilidades escolares con presencia tanto en planes de estudio como en currículos académicos. En cuanto a las metodologías, primero tenemos la teoría del aprendizaje social por Bandura, con el papel que ejercen los modelos, y segundo, el modelo constructivista por Vizquerra, con el proceso de participación activa y significativa desde el enfoque sistémico y método sociohumanístico. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el aprendizaje? Según Aguado Aguilar, son procesos en prueba de los cuales el comportamiento propio cambia y se innova a través del tiempo, habituándose a la fugacidad de contexto. Bueno, aprendizaje y memoria están estrechamente coordinados desde las áreas conductuales, cognitivas y neuronales. Bueno, cuanto a la motivación, con base en el estudio de Carrillo et al., la motivación es aquello que impulsa el comportamiento y el proceder del ser. En cuanto a la asignatura de inglés como lengua extranjera, según Mikan Castiblanco, se aprende esta lengua a través de la instrucción formal en el marco de políticas inscritas por el gobierno por medio de las habilidades en comprensión y producción oral y escrita, pero sin uso fuera de los campos académicos ni tampoco es segunda lengua. Bueno, con base en los resultados suministrados por el Ministerio de Educación Nacional, gran porcentaje de alumnos presenta bajo desempeño en el aprendizaje del inglés, y conforme a Sánchez y Obando, aún hay falencias y obstáculos que no benefician su adquisición. No obstante, el Proyecto Nacional de Bilingüismo ha invertido demasiado presupuesto, ya que, según Camacho y Aristizábal, nuestro contexto necesita de personal competente en aquella lengua de comunicación intercultural. Y por último, en cuanto a la neuropsicología del bilingüismo, según Guerra, el aprendizaje morfológico y funcional de aquella lengua depende en gran medida de la motivación e interés, como también de factores de interacción. Y según Macías, los resultados en torno al bilingüismo desde una perspectiva neurocientífica son diversos, ya que hay investigaciones con diferentes diseños experimentales arrojando datos divergentes. Y los estudios afirman que es difícil asegurar que existan sustratos neuroanatómicos para la lengua materna y la lengua extranjera. En cuanto a la contextualización, las necesidades relacionadas con variables neuropsicológicas, se detecta bajo rendimiento académico en la mayoría de las áreas escolares, especialmente en la asignatura de inglés como lengua extranjera.
La falta de motivación por procesos significativos de aprendizaje se evidencia en actitud negativa a través del poco interés que prestan actividades presenciales y extracurriculares. De igual manera, se evidencia falencias en relaciones interpersonales, como también en las competencias intrapersonales, con dificultades en la convivencia, el respeto y la comunicación asertiva. Entonces, se recopilan datos acerca de la contextualización del centro, institución educativa Manzanares, cuyo objetivo es brindar una formación integral en lo moral, intelectual y físico, dando respuesta a la realidad histórica y cultural. Es de carácter académico en los niveles de preescolar, primaria y secundaria y de género mixto. Está situado en el departamento de Caldas, municipio de Manzanares, en el centro del pueblo con 70 años de trayectoria. Cuenta con un equipo de 42 docentes, coordinador, psicoorientador y rector, quienes cubren necesidades educativas de 869 jóvenes. Y a continuación se presentan algunas realidades escolares como bajos ingresos familiares, analfabetismo, desintegración familiar, escasa participación en toma de decisiones, bajos resultados en pruebas estatales y poca expectativa por continuar con su formación. Bueno, en cuanto al diseño, se propone una intervención neuropsicológica con actividades claras y concretas que pretenden desarrollar ámbitos de la vida social y personal. Y para asegurar su éxito se tiene en cuenta la didáctica y dinámica, manteniendo el interés y atención para conseguir excelentes resultados. Y gracias a los avances neuropsicológicos encaminados a desarrollar procesos de pensamiento de orden superior, se promueven metodologías neurodidácticas para la formación de seres con pensamiento crítico. Y por esta razón las actividades propuestas son interdisciplinares, ya que los estudiantes son multidimensionales, adquiriendo pues, autodidactismo, mecanizando procesos y estrategias metacognitivas. Bueno, el objetivo general es plantear actividades y ejercicios para fortalecer estrategias de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de la inteligencia emocional a fin de mejorar el desempeño académico a través de la estimulación de capacidades inter e intrapersonales. Y de igual manera compartir las ventajas de implementar intervenciones de carácter neuropsicológico y capacitar en la aplicación de dichas estrategias para un mejor aprovechamiento de procesos educativos. Los objetivos específicos son estimular la motivación para incentivar el gusto por el aprendizaje, también fortalecer la inteligencia emocional por medio de la reflexión e introspección, también establecer logros a través de la evaluación diagnóstica y continua, ampliar el léxico en inglés por medio de la transversalización, fomentar la interacción y cooperación entre pares y desarrollar la motividad para fortalecer el pensamiento. Bueno, las habilidades adquiridas en la práctica diaria de nuestras competencias pues son autoconocimiento, autorregulación, empatía y habilidades sociales. Cuanto a los destinatarios, la propuesta de intervención ha sido diseñada para los aprendices del centro, indirectamente pues padres de familia. En los cursos de sexto y séptimo de secundaria, con 32 alumnos por grupo, entre los 11 y 13 años de edad, con perfiles personales diversos, estrategias de aprendizaje insuficientes y estudio autónomo limitado. Y será ejecutado transversalmente en la asignatura de inglés. Bueno, encontramos los siguientes contenidos para desarrollar los objetivos propuestos, como la teoría de las inteligencias múltiples y estrategias metacognitivas de autorregulación, de selección y de repetición. En cuanto a la metodología, con el fin de potenciar y enriquecer la inteligencia emocional, se llevarán a cabo actividades lúdicas y dinámicas dedicadas a fortalecer aptitudes personales, como la percepción y manejo de emociones. Bueno, la metodología estará centrada en el modelo constructivista por Vizquerra, con contextos reales que muestren la utilidad y conveniencia de los ejercicios. Para implementar la propuesta es imprescindible proporcionar los resultados del prediagnóstico y seguidamente se realizará una reunión informativa con los docentes y orientadores y padres de familia para que conozcan los objetivos del programa. Entonces, tener en cuenta las siguientes sugerencias. Construir activamente conocimiento, promover la reflexión para los procesos metacognitivos, respetar la diversidad y actitud activa y participativa.
También tener en cuenta las siguientes directrices: fase preliminar para enlazar conocimientos previos, orientaciones claras y concretas, autonomía responsable aprovechando el tiempo y fomentar el aprendizaje multisensorial tomando en consideración el trabajo colaborativo, la actitud activa y positiva en equipo y respeto y tolerancia por desaciertos. Bueno, tengo 12 actividades, las cuales están divididas en 3 grandes grupos. Las primeras 4 sesiones van encaminadas a introducir las emociones, donde se pretende concientizar acerca de la relevancia de las sensaciones. Las siguientes 4 sesiones incentivarán la emotividad y la motivación en sí, a través de la experiencia y la reflexión. Y las últimas 4 sesiones trabajarán el compartir activo y participativo de experiencias emotivas y se enlazará con el rendimiento académico. Bueno, cada una de estas sesiones irá acompañada con la ficha de preparación donde se encuentra pues, el procedimiento de las actividades. Y en cuanto a la temporalización y cronograma, se emplearán entre 45 y 50 minutos por cada sesión, con una totalidad de 2 lecciones durante 3 meses. Y aquí encontramos la tabla con el cronograma respectivo para monitorear los ejercicios. Es importante mantener la constancia y continuidad del programa para conseguir resultados óptimos. Bueno, estas actividades estimulan y refuerzan esencialmente habilidades y funciones con debilidades, activando capacidades específicas de la inteligencia emocional. Por eso, bueno, de las primeras 4 actividades, resaltar el positivismo, el poder de la motivación, introspección de emociones y reloj de la emotividad. Destaco la segunda, cuyo objetivo es el poder de la motivación, cuyo objetivo es percibir e interpretar objetivamente las sensaciones a través de un ejercicio motivacional. Mm. Ay, Dora.
La variable la variable neuropsicológica y habilidad implicada es inteligencia intrapersonal y comprensión y producción oral. Bueno, en cuanto al desarrollo, el profesor solicita a dos estudiantes para realizar la actividad, se retiran del aula para explicar al resto de compañeros el objetivo del ejercicio y después se pide al grupo que se separe en dos equipos. Entonces el equipo 1 debe alentar y confortar al participante 1, mientras que al 2, pues no. Seguidamente el equipo 2 reaccionará imparcialmente entre el participante 2 y desalentará al 1. Entonces se solicita a los dos participantes lanzar dardos al tablero magnético, uno por uno, intentando dar en el blanco. Finalmente se solicita a los dos estudiantes que compartan cómo se sintieron y qué sentimientos y emociones percibieron ante los actos y reacciones de los compañeros. Bueno, los recursos tanto personales como materiales son docente y estudiantes y dardos y tablero magnético. La duración de esta sesión es de 45 minutos. De las siguientes cuatro actividades, diccionario emotivo, y si fueras tú, el poder de la mirada y actividad de autorregulación, voy a destacar la séptima, el poder de la mirada, cuyo objetivo es entender y apreciar el poder de la mirada y cómo afecta a los estados emotivos por medio del contacto visual con compañeros del curso. La variable y habilidad es inteligencia interpersonal y producción oral y escrita. Bueno, en cuanto a su desarrollo, primero se distribuye el anexo 9 y en la primera ronda se pide que caminen por el aula como si estuvieran en un espacio público sin hacer contacto visual con nadie. Después se les pide que tomen nota de sus sentimientos en las tarjetas, o sea, en los anexos. Y para esta otra ronda se les pide que hagan contacto visual, sin embargo, tan pronto lo hagan, deben romperlo y mirar hacia otro lado, otra vez que registren sus sentimientos en las tarjetas. Y en esta última ronda, buscar y hacer dicho contacto, y tan pronto lo hagan, deben emparejar con esa persona, permaneciendo uno al lado del otro sin establecer contacto con nadie más. Finalmente, que registren una tercera vez los sentimientos en las tarjetas. Bueno, y a continuación discutir los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo te sentiste cuando hacías contacto visual y tenías que romperlo de inmediato? ¿Cómo te sentiste cuando pudiste acercarte a la persona para estar a su lado? Si por ejemplo tardan en encontrar a alguien en el tercer punto, ¿cómo te sentiste al encontrar a alguien con quien pudieras hacer contacto? ¿O cómo se comparan estas situaciones entre las diferentes sociedades? Entonces concluye la actividad con reflexiones personales. Bueno, los recursos son docentes, estudiantes, un aula y pues tarjetas en blanco, que es el anexo 9 de esta actividad. Esta sesión es de 50 minutos. De las siguientes cuatro actividades, las últimas, juego de nombres, el experto en motivar, una nota de agradecimiento y valóralo. Voy a destacar la décima, el experto en motivar. El objetivo es visualizarse en acciones y palabras positivas con sus compañeros, cuyos actos están relacionados con dar una sensación de importancia. La variable de habilidad es inteligencia interpersonal y producción escrita. En cuanto al desarrollo, primero se explica que la competencia interpersonal se caracteriza por la capacidad de iniciar acciones positivas hacia el otro y mantener la motivación y el optimismo hacia el prójimo. Entonces se da el anexo 12 y se pide que visualicen un día escolar típico, después que se imaginen a sí mismos como un experto que sabe exactamente qué hacer y decir para ver el valor de las tareas que se realicen cada día y formular el siguiente cuestionamiento: ¿qué podría hacer yo, hacer o decir a cada compañero para fortalecer su sentido de importancia? Por ejemplo, entablar una conversación. ¿Qué irás exactamente? ¿Dónde estarás cuando tengas aquella conversación? Que escuchen su voz, cómo suena, que sugiere su lenguaje corporal. Entonces se les pide que tomen nota para cada visualización y pues bueno, concluir la actividad con reflexiones personales. Entonces los recursos son docentes, estudiantes y copias del anexo 12 de esta actividad, de esta sesión es de 45 minutos. En cuanto a la evaluación, se reaplicará la prueba que valoró los participantes y también se tomarán en consideración las notas
de dicho periodo para compararlas con el anterior. Por lo tanto, se cotejarán las calificaciones previas y posteriores al programa y se reinterpretará la relación que existe entre las variables. Bueno, tales resultados soportarán necesidad de reestructuración de currículos escolares y a partir del cual se propondrá el nuevo plan de mejoramiento. Al igual, se realizará la evaluación continua informativa de carácter cualitativo al final de cada una de las 12 sesiones, teniendo en cuenta las siguientes directrices para facilitar la unificación de la información: observación continua y directa, registro de la participación activa y constructiva, informe personal y apuntes acerca de la actitud positiva. Entonces, con estas evaluaciones se estimará el logro de los objetivos. En cuanto a las medidas de atención a la diversidad, las actividades y ejercicios propuestos en este programa buscan fortalecer el desarrollo íntegro de todos. No toca ningún aspecto sociocultural como religioso o político, por lo tanto cualquier integrante de la comunidad puede participar. Del mismo modo, los estudiantes cuyos padres no han autorizado no son apartados del proceso de aprendizaje, sino que se asignará trabajo a la asignatura. Bueno, en conclusión, por medio del marco teórico se ha contemplado que los autores están de acuerdo en aplicar estrategias didácticas que promuevan la motividad, comprendiendo la gran trascendencia de la neurociencia cognitiva en la labor docente, puesto que permiten conocer facetas del proceso de aprendizaje y del quehacer educativo. Y según Trujillo Flores, cuando el estudiante administra mejor sus estados emotivos, reflexiona acerca de sus acciones, reaccionando ante las falencias incurridas en su aprendizaje. Bueno, respecto a lo anteriormente dicho, se deduce que la neuropsicología ha aportado prácticas fructuosas a la educación, realizando contribuciones eficaces y resignificando modelos pedagógicos. Por otra parte, en cuanto a las teorías acerca del aprendizaje de inglés, en los parámetros de la neurocognición, según Vizquerra, su desenlace ha sido insatisfactorio, ya que hay pocos estudios que plantean el asunto. Y por último, hay que perfeccionar la relación positiva que existe entre la neuropsicología y la educación, como propone Garner, desarrollar modelos que disminuyan la brecha entre dichas variables, creando metodologías y prácticas didácticas para los contextos escolares. Bueno, las limitaciones que deben ser analizadas en futuras propuestas está que la disposición de pruebas neuropsicológicas adquiridas legalmente son demasiado costosas y no son de libre circulación en la web. El periodo de tiempo asignado lo considero insuficiente, la muestra es poco significativa con la población del pueblo, por lo tanto se debe contar con una muestra compuesta por diversos centros porque se generalizan demasiado en los resultados. Bueno, su aplicabilidad en las prácticas externas para comprobar la eficacia del programa, compromiso del docente encargado y de los estudiantes con responsabilidad y a conciencia, y las referencias actuales hay pocos estudios en el contexto regional. En cuanto a la prospectiva, se sugiere emplear instrumentos que valoren de manera más fidedigna, abordando variables desde la perspectiva neuropsicológica y educativa, teniendo en cuenta funcionalidades cerebrales y estrategias de aprendizaje. Del mismo modo, conocer la influencia de los modelos pedagógicos en los diferentes centros y finalmente, como en el contexto regional no hay mucha equidad, es conveniente contrastar los resultados de los centros rurales y urbanos de la población, permitiendo alcanzar los resultados mm, en ambos contextos sociales. Bueno, aquí tenemos algunas de las referencias bibliográficas más utilizadas en el trabajo fin de máster. Del mismo modo, los anexos. Los primeros 3 son formatos de autorización y los siguientes 12 son actividades. Del mismo modo, tengo el índice de acrónimos utilizados en todo el trabajo fin de máster. Y pues bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su gran agrado la defensa de mi TFM. Muchísimas gracias.